por departamentos, ¿sí? Y por pues, ciudades capitales como el Distrito Capital, donde pues obviamente hay un crecimiento, ¿sí? Y es la ciudad, digamos, con mayor cantidad de accesos. Uno podría decir, bueno, sí, Antioquia, Valle del Cauca, pero no, el eje cafetero con Risaralda, Quindío, digamos, están en la punta, Valle del Cauca, Santander, en general, pues como toda Colombia, el promedio, y los demás países, de los demás departamentos. Pero creo que, como siempre, es importante mirar abajo, y ¿no? Y entre las cosas que hay que, eh, digamos, como revisar en este caso es, bueno, cuando hablábamos del acceso, cuando hablábamos de la brecha tecnológica, y les contaba en qué consiste también la clase pasada, pues habría que ver, ¿no? ¿Cuáles son estos departamentos que quizás, ¿sí? Son los que tienen mayores dificultades también de acceso como tal en su infraestructura, ¿sí? Podríamos decirlo. Muchos de estos departamentos, Guainía, Gobiara, Amazonas, Bichada y Baupés, pues están en la zona amazónica de nuestro país, ¿no? Y hay algo muy curioso y es que Baupés, ¿sí? A diferencia de otros, ¿sí? Y Chocó también, en vez de aumentar, ¿sí? Perdón, San Andrés en este caso, en vez de aumentar para el 2020, que es la barra azul, la cantidad de interconexiones disminuyó, ¿sí? Miren cómo San Andrés pasa de 6.48 a 4.96, ¿sí? Y también pasa con Baupés, pues que es casi mínimo, ¿no? Pasa de 0,21 a 0,23. Y eso, o sea, como investigadores, o sea, habría que ver qué pasa ahí, o sea, tiene que ver que el 2020 afectó de qué manera a estas comunidades para que bajaran las conexiones. ¿M? Entonces, y pues entender también que estos últimos departamentos son departamentos, bueno, no sé, excepto San Andrés, que tiene pues una economía más o menos sustentada en su turismo, que digamos que tiene unas economías más débiles, ¿no? Y que tienen problemas sociales, pues, digamos, como críticos, podríamos decir, de acceso en general a servicios y demás. Entonces, se conserva quizás a veces esa brecha económica en relación con esa brecha tecnológica, ¿no? Entonces, ese tipo de información, estos son datos, como dicen, y hay que darlos y revisarlos. Otro punto que era algo como que hablaba hace un rato Daniel, es el tema del Internet móvil, o sea, y miren, ¿cierto? O sea, la diferencia en millones de usuarios de acceso entre uno y otro. O sea, realmente, ¿sí? En nuestro país hay un monopolio, que no se habla mucho de eso, pero existe, porque se supone que un monopolio, o sea, que estamos primero en la libre competencia, y que un monopolio no puede, se da cuando un solo proveedor maneja el 50% del mercado. Vale, ay, lo siento, María Alejandra, bueno, yo estoy grabando igual la clase, ¿ok? Entonces, estamos diciendo, ¿cierto? Que la diferencia entre este y entre Movistar tiene 7,3 millones y obviamente, claro, están más de la mitad, ¿no? 16,8, que es pues que el que le sigue. Entonces estamos hablando, pues digamos que hay una gran una dominación del mercado por parte de Claro. Y no solamente es eso, sino que miremos el cuadro siguiente y estamos hablando ya de valores, de dinero, de ingresos, ¿sí? Y estamos hablando no de miles de millones, sino de billones, ¿cierto? Porque los ingresos, sin incluir impuestos de Internet, ¿sí? De Claro fue de 1.177 billones de pesos. ¿Listo? Los ingresos de una empresa como esta es entendiendo que la tecnología es el principal servicio, digamos que hoy en día pues se puede dar entendiendo pues como desde lo que estamos hablando, un poco la transformación de esta sociedad. Y es una diferencia abismal,
frente a el que sigue, que es Movistar, que digamos sus ingresos fueron de 381 millones de pesos. ¿Mm? Realmente, esto no se discute. Miren que esto no se habla en los medios de comunicación y ese tipo de cosas, pero realmente aquí en nuestro país hay un monopolio frente al tema de las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué diría el monopolio? ¿Qué tendría que hacer como política este país? Decir, bueno, claro, usted ya tiene suficiente, es necesario que los otros también, digamos, proveedores estén como, eso es el libre mercado, ¿no? Estén en las mismas condiciones. ¿M? Entonces, bueno, pero eso ya son, digamos, temas políticos. Como tal, pues entonces ya hablábamos de Claro, que tiene, digamos, es una empresa extranjera de origen mexicano. Movistar es una empresa extranjera de origen español. Bueno, Tigo, que es pues la empresa, una empresa, esta sí es local, aunque sé que hay acciones también vendidas a extranjeros. Y bueno, y ya están un poco las más pequeñas, ¿no? Las más pequeñas. Entonces, estos son algunos, digamos, como de los datos interesantes que se hubieran dado el tiempo de revisar. Y como les digo, concretar un poco sobre, bueno, qué hacemos con esa información, cómo aprendemos un poco a leer como estas estadísticas y esta información que puede ser como importante para, para nuestro tema, pues digamos, de, de analizar cómo son los consumos, cuáles son las brechas y los accesos que existen a la tecnología en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo esos datos, ahí les dejo esa información, ya saben, digamos, cómo conseguirla. Vale, bueno, voy a empezar esta clase como siguiendo en esta contextualización. Eh, a ver, ¿qué dice por acá? María Alejandra. Es que está como también bloqueándome mucho hoy el computador, el Webex o no sé qué pasa. Y no puedo como leer muy bien el chat. Me imagino que, claro, al manejar la gran mayoría de las TIC hace que se realicen alianzas en lugares que más contrato les realice y como en la pandemia los de su afán de mejorar su invirtieron más que San Andrés en esos lugares. Bueno, no entiendo bien ahí como la idea, pero pues no sabría decir. Pero claro, siempre ha pasado lo mismo, así no estemos en pandemia. Ese tema del monopolio ya no depende de la publicidad, no depende de la publicidad. Depende más de las leyes. Por eso les digo, eso ya ha sido como, si buscan pues en internet ya se ha criticado mucho. O sea, cuando se iba a lanzar pues ya el 4G hace algunos años, 4 o 5 años atrás, hubo una gran discusión porque Carlos Slim vino a este país y asistió por allá a la primera comunión de yo no sé qué familiar del presidente y ese tipo de cosas. Y había pues todo un tema porque hay digamos como ciertas líneas políticas que están hablando del tema el monopolio en ese punto, ¿no? Entonces, es como lo que se sabe. Pero no es una cosa de la cual se habla, ¿no? No depende de la publicidad. No, sí, por eso les estaba mostrando, ahí no se habla de publicidad, ahí no depende nada de la publicidad. Lo que se estaba hablando era la cantidad de conexiones, es la gente que paga su suscripción, nosotros, yo, bueno, no le pago el link porque tengo otro proveedor, pero digamos todos los que sí lo hacen, ¿no? O sea, los suscriptores, los que pagan su mensualidad y demás, ¿no? A eso se refiere básicamente esos datos que están así. Dime, Juan Daniel. Profe, pues yo creo que eso sí se debe un poco a que las leyes en países como los de Latinoamérica son un poco más blandas en cuanto a la adquisición de ese tipo de empresas y aquí Telmex lo que hizo fue comprar empresas de comunicaciones hasta que acaparó el mercado y eso no, Sí, no eso es fue lo algo que que se pasó. deba hacer. Exacto, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pues como les digo, una cosa es como la ley y a veces otra la que pasa, pero no debería ser porque se supone que estamos en el libre mercado y no deben existir por ahí. Bueno, ese es otro tema de otra clase, pero no debe existir los monopolios, y menos pues como en estos temas, pero según nuestras estadísticas existen.
existen, chicos, existen. Bueno, entonces voy a comenzar como en esta contextualización, estábamos hablando de Internet, de los consumos, un poco hablar de esta sociedad, de este momento histórico, digamos, en el que estamos, digamos que ya llevamos como 20 años de este nuevo siglo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Entonces, trato de resumir, eso es como historia resumida en un cuadrito, más o menos, para no quedarme como en demasiado tiempo, pues porque esto no es historia, pero sí es necesario un poco contextualizar. Entonces, cuando estuvieron hasta Comunicación 2 o los que están viendo Comunicación 2 en este momento, pues los medios masivos de comunicación o esos llamados más media, ¿no? Que yo ya digo que no son masivos, que masivos son más ahora. Pero bueno, esos medios llamados medios masivos de comunicación nacen en un momento histórico, ¿cierto? De industrialización, de modernización de nuestra sociedad, llegan las ciudades, ¿no? Llega la industria, la clase obrera, bueno, todo esto surge alrededor de la modernidad. Pero hay un momento de corte, de quiebre que se viene dando en los últimos 20 años finales del siglo pasado, en donde, digamos, filósofos específicamente, bueno, y muchas otras entidades, ya vamos a verlo, empiezan a ver a este nuevo momento histórico, este nuevo milenio, y empieza pues como a cambiar mucho de los modelos que tradicionalmente traía esa sociedad moderna. ¿Qué pasa? Pues hay ese término de sociedad postindustrial y posmodernidad empieza a ser usado, digamos, empieza a aparecer en algunos documentos desde 1979, cuando Lyotard habla de esa condición posmoderna como un momento histórico donde la sociedad iba a entrar a digamos, como todo un cambio, una transición y todos los filósofos, siempre que, como en sus utopías y en sus ideas, digamos, de sociedad, pues planteaban la libertad de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los siglos pasados, pues la información, ¿cierto? Era el que tenía el poder o fue limitada, pues, para muchos. Ese, digamos, como del término de cuando empieza lo post, digamos, cuando se empieza a hablar de que ya no todo va a ser como este momento industrial, ¿no? Y demás. Históricamente está enmarcado este momento como de transición, yo les decía, con ciertos hitos que sucedieron a finales del siglo pasado, como, bueno, la finalización de la Guerra Fría en los 80, que era esa polarización Rusia-Estados Unidos, Oriente-Occidente, ¿no? De todas esas películas que nos decían de espías y demás, digamos, eso obviamente con la caída de Rusia y su división, pues desaparece, toma pues la posición dominante de Estados Unidos en el mundo. También todo lo que sería pues la caída del muro de Berlín como una imagen, reflejo como de esa división, de que caen como ciertos poderes, ¿no? Y que entran estos países que estuvieron como tan separados del modelo capitalista, pues fuertemente, pues como lo sería Alemania. Y también entra a jugar un papel importante todo el tema de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? La guerra del Golfo, que fue una guerra, pues digamos, pequeña en comparación pues con otras, que sucedió más o menos en 1991, fue la primera guerra que fue televisada así como en vivo. Así como pasaría 10 años después, en el 2001, que vimos las Torres Gemelas caerse en vivo. Entonces, ¿qué tiene la guerra del Golfo digamos, de interesante para nosotros? No solamente, bueno, que era una guerra por el petróleo y demás, sino que fue la primera guerra que veíamos como aquí era de día y allá era de noche, veíamos caer como lucecitas de colores sobre Bagdad y todo, y Kuwait. ¿Mm? Pero, y al otro día, pues se veía la destrucción, los muertos y demás. Pero fue una guerra, digamos, muy televisada, muy en línea, podríamos decirlo, sin que en ese momento existiera todavía internet, porque pasaba simplemente en televisión. Entonces, como que estos hitos que marcan esta época nos empiezan a presumir cuál es
como es la idea, ¿no? Un capitalismo muy abierto, una idea de el comercio muy fuerte dominando todos estos países y una idea de los medios. Porque hacia allá, digamos que se lanzan las primeras características que tiene esta sociedad. ¿Cuáles son? Son dos características muy importantes de esta nueva sociedad. Entonces, por un lado, dentro del pensamiento político, podríamos decirlo, económico, entra lo que sería el neoliberalismo, como un pensamiento que, digamos, se centra mucho en esto que se llama la economía, el capitalismo salvaje y todo lo que tiene que ver con el intercambio, digamos, de productos libremente entre países, TLC y todo eso. Entonces, eh, el neoliberalismo tiene como ideas, digamos, que ya no existen como esos grandes caudillos o líderes que en un pasado como que eran como la esperanza de todos, entonces no hay como unas grandes promesas que cumplir, un gran pesimismo político, digamos, tanto así que muchos, pues en muchos países, no solo pasa en este, ¿no? Realmente quien no es algo democrático porque, digamos, todas las personas no participan ni van a las urnas. Eso es un tema bastante, digamos, delicado. ¿Por qué? Porque hay una baja creencia, ¿cierto? A que la democracia exista y que haya una real convicción frente a esa idea de la política, ¿no? Hay una fuerte crítica al Estado, ¿no? Entonces en ese pensamiento neoliberal y el sector público, ¿sí? A lo burocrático y a la corrupción. Y por esa misma razón, pues hay una gran privatización de todo lo que se considera público. Y entonces volvemos a nuestra historia de Carlos Slim y demás, y es la privatización, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ¿no? En todos estos países. Sí, eso es una linealidad generalizada. Todas las empresas de telecomunicaciones que eran del Estado se privatizan, ¿no? En toda Latinoamérica. Y pues obviamente es un neoliberalismo que oculta, como les digo, miren que las verdades están ahí a veces, pero oculta ciertos horrores del sistema. ¿Y eso qué quiere decir? Temas como, digamos, hay una gran fuerza en todo lo que en todo lo que se ha mercantilizado, ¿no? Los servicios, las cosas, pero digamos, hay temas como, por ejemplo, hay temas terribles en el mundo. Yo no sé ustedes qué tanto lo han vivido o lo conocen, pero temas, por ejemplo, la trata de blancas es un tema que muy pocas personas hablan. Algo se conoce, algo hacen algunas ONGs en el mundo por este tema, pero eso es un negocio de millones, ¿no? El tema de la trata de blancas o de niños, por ejemplo, la esclavitud de los niños laboralmente en esas empresas de maquilas, ¿no? Esos son los horrores del sistema, chicos, ¿no? Una pobreza exorbitante y unos ricos demasiado, ¿no? Esos son los horrores del sistema, un poco, ¿no? Entonces, es como lo drástico, digamos, frente al tema de, de priorizar pues, lo económico y es lo que domina pues, realmente en este caso a nuestra sociedad. Y estaría por otro lado pues todo el tema de la globalización que digamos o viene afectando a la sociedad mediante esa transformación digamos tecnológica y la posibilidad que da neoliberalismo y globalización de que ya no haya como fronteras, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues los tratados de libre comercio, todas las posibilidades que se abren a partir, digamos, cada vez lo vemos más, ¿no? O sea, ya podemos hasta comprar las cosas en Estados Unidos y que nos lleguen a la casa, así de sencillo. De cosas que nunca pensamos antes, quizás unas décadas atrás que podía suceder, ¿no? Y es eso, ¿no? Que cada vez hay menos límites. ¿Qué afecta esto? Pues obviamente afecta pues, la industria nacional, el consumo local, bueno, y otra serie de cosas. Pero bueno, no me voy a detener mucho en esto. Pero digamos, entender que esas son las dos características de esta nueva sociedad desde lo económico y desde lo político. ¿Qué transformaciones ha traído pues esta nueva sociedad? Obviamente la tecnología, ¿sí? La economía da otra clasificación de tareas hoy en día. Hay, digamos, como otros, ya lo veíamos, ¿no? O sea, ya
no está todo centrado pues como en la industria, en las cosas, en la producción de productos, sino en los servicios. Ahora todo eso los servicios y como tal, pues vemos cómo es la tecnología la que rige con lo que acabamos de revisar en el mismo tema, la que rige la economía. ¿Quiénes son los que más dinero tienen en el mundo y cuáles son sus inversiones? Pues están en esta área, ¿sí? Sin dudar, todo lo que tiene que ver con tecnología. De igual manera, chicos, les voy a mostrar. De igual manera, chicos, pues la ciencia, ¿sí? De alguna manera, y todo lo que tiene que ver con tecnología ha traído pues una alienación y destrucción. ¿Ustedes saben qué es la palabra? ¿Entienden qué es la palabra alienación, chicos? ¿La comprenden? ¿Saben qué es? No, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene idea? Ok, Giovanna, gracias. ¿Qué es alienación? No, ok. Profe, pues yo he escuchado que mi mamá dice que el internet me alienó, Muy pero no bien, sé. muy bien. Tu mamá tiene toda la razón. Pues estamos alienados desde los medios desde hace mucho tiempo, la verdad. Sí, o sea, decían, es como una pérdida de identidad, sí, es cuando nos homogenizan, ¿cierto? Es cuando nos dan una misma ideología y como que solamente pensamos o no pensamos a partir de esto, como una pérdida de identidad podría ser. Entonces, esta mañana encontré algo chévere que es un video. ¿Les gustan los videos? ¿Les gusta la música? Me imagino, la música electrónica. Mucho. Ah, Sí, Sí. profe. Dios mío. A mí también me gusta. Profe, sí, sí. Bueno, entonces voy a mostrarles. Pero como todo se escucha entrecortado, no creo que se disfrute. Ay, sí, yo no sé por qué estará tan. Y eso que yo estoy conectado. Vea, yo me conecto en mi celular, no me conecto. Ve, en el telecomputador no me conecto con Wi-Fi. Yo estoy conectada de la matriz, del cable mismo para ver si llega. Bueno, espérenme. Ay, es que, a ver, si no se me ha perdido esto tan chévere. Ay, vamos a ver si encuentro ese video. Es un video de Movie. Vamos a ver si lo vuelvo a encontrar. Ah, sí, este, uy, que me encanta. Movie es, no sé, ¿saben quién es Movie? Uno calvito, uno de música electrónica, que es ambientalista, que no come carne. Bueno, pero ya lo vamos a escuchar. Entonces, sí, el término alineación tiene que, pues digamos que se relaciona, ¿sí? A como un sujeto que ya no está controlado por sí mismo, sino por algo externo, ¿sí? Podríamos decirlo así. Y bueno, entonces tomémonos estos 2 minuticos y vemos el video que Movie habla en en este video que se llama Are You, Are You Lost in the Words Like Me? ¿Listo? Entonces, denme 2 segundos para que lo puedan medio escuchar. Hago la compartición y creo que más que yo lo explique, el video explica muy bien qué es la alienación y más hoy en día. Bueno, veamos a Movie. Systems have failed. Are you afraid? All the things, all the loss. Can you see? Are you lost in the world like me? Profe, ¿eso tiene imagen? If the systems have failed, are you afraid? All the things, all the loss. Can you see? Are you lost in the world like me? Like me?
things are lost. Can you say, are you lost in the world like me? Like me? Listo. Entonces creo que queda claro que es estar alienados un poco, ¿sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Buena explicación. Un video nos puede explicar mejor que mucho. Sí, bueno, chévere, sí. Entonces ya vamos entendiendo. Claro, con Hitler pasó lo mismo. Obviamente la alienación tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Con lo ideológico muchísimo, ¿no? Esa canción. Ah, Do Evolution. Entonces Alejandra ahí, estamos con gustos musicales parecidos. Ya me siento joven, decir. Sí, claro, Do Evolution. Además que a mí me encanta la animación y el cartoon, me fascina. Entonces, luego vemos ese video también ahí al iniciar la clase, que también tiene mucho que ver con, pues digamos un poco con lo que estoy hablando. Vamos a ver si nos queda tiempo y lo vemos al final de la clase. Y entonces, sí, avanzando con este tema de qué nos trae pues como la tecnología y los cambios. Entonces, ¿volvimos ya? ¿Me están viendo otra vez mi mapa? Sí, profe. Listo, entonces estábamos hablando que esta ciencia o el desarrollo de la tecnología pues ya entienden, no solamente trae alienación, sino también pues destrucción. Destrucción, a veces, o sea, siempre lo vemos a veces como el tema ecológico, ¿no? Y de medio ambiente, pero también yo siento que hay una destrucción del ser humano, de o esa parte social, esa parte como de que nos humaniza, a veces también creo que se está perdiendo allí. En el video pues de Movie lo muestra mucho, ¿no? O sea, ya no importa que el otro lo estén matando, que estemos viendo como, no importa el ser, sino más el estar aquí pues conectados todo el tiempo. Bueno, ¿qué otra transformación? Obviamente lo que yo les he hablado, el sistema productivo, ¿no? Se vuelve el conocimiento el eje del sistema, entonces es otra sociedad, donde ya la fuerza, el capital y la tierra ya no es lo importante, sino realmente es el conocimiento. De alguna manera, ¿sí? La propiedad no es el conflicto, estamos transformando como el dominio social, la dominación social ya no está por el capataz frente al obrero y ese tipo de cosas que quizás nos mostraba una sociedad moderna. Ahora el trabajador está dominado es por el consumo, ¿sí? Realmente es eso, trabaja para consumir, ¿no? Eso es, de eso también estamos hablando. Y pues como tal, el conocimiento, ustedes están aquí por algo, por conocimiento. Y que seguramente este es el primer escalón que van a tener, ¿no? El pregrado, seguramente ustedes ya están pensando y dónde se van a especializar o qué es lo que sigue después. Porque ese es el plus hoy en día, ¿no? Eso es lo que digamos, nos caracteriza. Yo totalmente caí en esa, ¿no? O sea, yo tengo, pues para estar aquí, o sea, sus profesores, por ejemplo, o sea, muy raro es que sea un profesor que solo tenga un pregrado, de pronto porque es muy bueno o tiene una gran, digamos, carrera como educador, pero la mayoría, y eso tienen que tener una especialización, pero a todos nos exigen maestría, ¿no? Y hay todo digamos, como unos niveles para hacer. Bueno, en cuanto a la empresa, lo que yo les hablaba, mira, me da una risa porque yo esto, pues obviamente lo he leído hace mucho tiempo en diferentes documentos, esto es como un resumen de muchas lecturas que he tenido, pero realmente la empresa red, o sea, increíble que esto de la empresa red ahora sea una realidad, a veces es como que se veía lejano, ¿no? Pero realmente las empresas, a las malas y un poco este último año más, pues tuvieron que adaptarse internamente, a adaptarse a trabajar en red, a ser flexibles para poder sobrevivir. O sea, los que no se adaptaron a esta nueva condición de uso de tecnología, pues fallecen, ¿no? O sea, desaparecen como hemos visto este último año, ¿no? Hay una nueva división, yo les decía un poco, se trabaja más por proyectos y los liderazgos a veces pueden cambiar de acuerdo a los proyectos en este trabajo en red, una nueva forma de organización alrededor de tecnología y conocimiento. Y pues en el trabajo, pues el teletrabajo,
Sí, eso, en los libros que leía el teletrabajo, pues era una cosa así, que eso, que uno veía como lejano por allá, y que hablaba mucho, pues, sobre todo de la mujer. Miren que el teletrabajo, digamos que se empezó a hablar sobre todo de las mujeres que eran madres cabezas de hogar y cómo pasarían más tiempo con sus hijos, sobre todo en estos países grandes, ¿no? Como Estados Unidos, donde pues no hay chance de tener niñera ni empleada como acá. Pues y digamos las mujeres tienen que cumplir un doble rol muy fuerte. Entonces se hablaba un poco hacia ese tema, pero hoy en día pues ya el teletrabajo es, vea, diario vivir de nuestro hogar y ustedes lo viven, sus papás, me imagino, en sus hogares, hace parte de ya del diario vivir con este tema, digamos, de esta pandemia y pues la flexibilidad que nos ha tocado manejar con los horarios. Digamos que hay empresas, uy, yo por eso renuncié a uno de mis últimos trabajos porque no soportaba que a las 11 de la noche me escribiera mi jefe a pedirme cosas. O sea, no, no. Y me imagino que hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Y tienen que ser como 24/7 y yo sí soy de las personas que creo que hay tiempo para todo, ¿no? Uno puede estar hasta cierto momento en su trabajo, pero tu vida es otra y bueno, y si tienes familia más y también como una nueva división, digamos, del trabajo, más de ejecutivos, profesionales y técnicos, de acuerdo que a la capacidad, al conocimiento, ahí ya está. Y pues una fuerte polarización desde allí. ¿Quién es el técnico? ¿Quién es el ejecutivo? Sigue de igual manera presentando como esa división, ¿no? En esta sociedad. ¿Qué consecuencias pues ha traído esta, digamos que yo digo como positivas y negativas, ahí están como mezcladas? Pues obviamente todo el tema de neoliberalismo y privatización de lo público pues trajo la mercantilización de la educación y la salud. Todo es privado, ¿no? Si quieres una buena salud, paga privado, ¿no? Paga prepagada, porque pues, es lo mejor. Y la educación, pues no voy a decir nada porque todos estamos aquí en el mismo tema. Qué risa, porque esos días hablaba con alguien de una universidad pública y me decía, ¿tú nunca te presentaste a Univalle? Y yo le dije, no. Pero ¿por qué? Yo, pues mi mamá nunca lo consideró. Y yo tampoco. Entonces como que me miraba un poco raro, y dice que hay voz muy gomela. Yo, y así fue, un poco, ¿no? Pues porque no les gusta, pues no es porque Univalle sea mala, obviamente, ¿no? Pero pues el tema de los paros, ustedes saben, todos estos temas de a veces del acceso. Y bueno, eso digamos que sería como lo negativo. También pues obviamente el hecho de que la tecnología avance pues reemplace muchas cosas al ser humano cada vez más y pues obviamente el desempleo no solo en este país, sino en muchos otros, pues crece de muchas formas. Bueno, yo lo estoy grabando, Wilson, listo, yo estoy grabando toda la sesión de hoy. En general ha estado mal la conexión hoy, ¿cierto, chicos? ¿Les ha pasado en otras clases? ¿Problemas con la conexión el día de hoy? Yo como desde las 7 que estoy dando clases, sí, estoy como con problemas, no sé si es la lluvia y todo esto, pero sí, hoy ha estado súper mal. Igual lo estoy grabando, chicos, desde el año pasado. No, pero miren que, por ejemplo, a mí la clase de 7 siempre me funciona mejor. Bueno, a esta hora sí es un poco más congestionado, pero hoy ha sido como en general. Bueno, está todo el tema de la brecha infocomunicacional. Ya hemos hablado, no me voy a centrar en esto más. Está el tema del solo por hoy. ¿Yo por qué pongo el solo por hoy? Bueno, les pongo el solo por hoy como una frase estándar quizás de esta sociedad, del vivir ahí como intensamente, ¿no? Vivamos el solo por hoy, ¿no? Y hay como frases de estas de autoayuda que dicen, ay, vive el hoy, no te importe lo que pasó ni el futuro, pero eso es como una arma de doble filo, chicos, porque solo por ahí también es como gaste, consuma todo y no importa, contaminemos, no importa como el mañana, no importa qué planeta le dejamos a los hijos, ¿no? Eso también, digamos que tiene que ver un poco con esto. Y temas como la pluralidad, el relativismo y la diversidad, digamos que vemos como, de cierta forma, como algo positivo realmente, ¿sí? Hoy podemos expresar mucho más fácil debido a los múltiples canales de información que tenemos, el cómo somos, ¿no? Entonces, movimientos sociales que de pronto fueron muy reprimidos en
tiempos pasados, de diversidad sexual, LGBTI, los mismos movimientos étnicos, afroindígenas y demás, pues tienen mucha más cabida, hay mucha más aceptación ahora de toda esta diversidad realmente, porque de alguna manera esta sociedad pues ha luchado por esa libertad de información y pues digamos que cada uno tome su posición al respecto, ¿no? Obviamente todo es muy relativo, las verdades no son totales. Y nada que lo que se pueda decir aquí es verdad totalmente. Todo puede ser discutido, todo puede ser relativo, ¿no? Es como en lo que vivimos. Y pues finalmente, pues la gran complejidad que vivimos hoy en día frente a la tecnología y los medios de comunicación, que es como nuestro tema importante. No sé, dudas, preguntas, algo que no hayan comprendido, que quieran aportar frente a esto que acabo de contarles un poco como estas características de esta nueva sociedad. Vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video que nos va a presentar esta nueva sociedad realmente y va a como retomar algunos de los puntos, que es la sociedad, nuestra sociedad del conocimiento. Y esta sociedad postindustrial, posmoderna, va a tomar desde finales del siglo pasado una orientación política, porque esto tiene una orientación política frente a lo que es información y comunicación. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema, voy a ponerles el video primero. Ay, que se me hizo de sociedad. Ajá. Esperen que, ay, ¿qué pasó aquí? Esto está todo. Ah, ya. Ok. Miren, vuelvo y les comparto. Listo. Un corto video ahí que me ayuda también a resumir un poco el tema. Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la Revolución Industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana
humana y determina dos nuevas clases sociales, trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. Profe, está silenciada. Yo sé. Esperen que es que está como lento esto y se demora hasta para cerrar una pestaña esto. Bueno, listo. Bueno, entonces, vieron el video lo mismo que yo les dije, ¿no? Es el conocimiento y todo lo que les estaba diciendo de aprender a interpretar datos. Esto es como hacia donde nos lleva la transformación constante. Entonces, igual esta sociedad no puede decirse es unas, funciona de tal manera. Yo les decía lo mismo, ay, ves, se me congela a veces esta pantalla. No es unificada, no trata de vendernos, ay, lo mismo, quieta, se corrige esta pantalla. Y pues nos está llevando realmente a una transformación constante, ¿no? Tenemos que adaptarnos muy rápidamente, podríamos decir. Entonces hay como dos. Yo les iba a preguntar, esta pregunta es así como muy importante para mí, chicos. ¿Qué diferencia hay entre información y comunicación? ¿Ustedes creen que es lo mismo? Hola, profe. Hola. Yo siento que información es como simplemente leer algo tal vez en un artículo o bueno, que se queda ahí. No existe como, digamos, una retroalimentación o por lo menos que se pueda, o bueno, y comunicación ya sería como que usted ya aprende algo y lo da a entender a otras personas y siguen compartiendo ese conocimiento, llevándolo a los demás por diferentes formas. Para mí sí es como esa diferencia. La información es simplemente como un texto y ya, y la comunicación es más como la acción de compartir y de explicar eso. Bueno, bien, vas bien. A ver, Giovanna me alzó la mano por acá. Yo, profe. Sí creo que hay una gran diferencia porque ya lo que es la comunicación entra en vigencia entre nosotros los humanos como el lenguaje, el sistema, o sea, solo por el hecho de nosotros aquí estar hablando, nosotras el mismo idioma, está habiendo una comunicación, mientras que la información, así como había dicho mi compañera, es como una recolecta de datos que pueden informar algo, pero no se pueden comunicar contigo, porque si yo tengo esa información, un ejemplo en ruso, y usted ni yo hablo ruso, ahí no podemos, no sabremos cómo interpretar esa información. Tras que pues la comunicación es como que entre el emisor y el receptor que haya una descodificación de los mensajes. Más o menos ahí. Un poco más como información, chicos. Entonces voy a hacer como una pizarra aquí de esas pizarras chichiñas. Pero bueno, mis dibujos son mis dibujos. Peor no. Me hace falta el tablero, no creo. Bueno,
voy a como, o sea, quiero, esto es como que un poco no debería entrar aquí como el tema de, como- esto ya debería estar claro antes, diría yo, pero bueno, pero no me importa, porque lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, ¿sí se acuerdan de esto, emisor? Que es el, ¿cierto? Como el modelo clásico de comunicación, sí que nos enseñan pues como desde primaria, yo creo, desde el colegio. Bueno, digamos, y bueno, y aquí por aquí hay un canal, ¿no? Este era como el típico mensaje, receptor, canal, ¿no? ¿Qué característica tiene? Pues este señor emite un mensaje hasta el receptor. Y eso es lo que funciona, y así funcionan los medios tradicionales, ¿cierto, chicos? Así funcionaban por lo menos en algún momento, ¿sí? Así, emisor, mensaje, receptor. Entonces, la información es eso, un poco como me lo decía María Alejandra, es cuando llegamos y nos informamos, leemos un texto, escuchamos una noticia, vemos una noticia, ¿sí? Pero nos quedamos con esa información y no tenemos como chance de preguntar, ¿cierto? Ni nada. ¿Por qué? Pues porque no existe algo muy importante que es la retroalimentación, ¿no? Entonces, esa retroalimentación, digamos, que existe entre aquí, ¿no? El emisor y el receptor y esa posibilidad que tenemos de responder, esa posibilidad que tenemos de generar que un diálogo. Y ese es un elemento súper importante. El diálogo. Yo creo que ustedes lo vieron por allá en primer semestre. Me acuerdo que algo se habla de Jesús Martín cuando hablan de los ritos y de esa es la gran diferencia. La comunicación se da cuando el otro puede participar, cuando existe diálogo, ahí sí existe la comunicación, sino que digamos que la información podríamos decir que es una parte, ¿no? Es el inicio, pero realmente para que haya retroalimentación, participación y sea dialógica, ahí se da la comunicación realmente. ¿Sí? Entonces quiero que como sobre esa idea partamos primero que todo para entender la comunicación. La información es una parte, solo es unidireccional. La comunicación quiere decir que estamos compartiendo, va y viene la información, se construye en conjunto, hay diálogo. ¿Listo? ¿Claros con esa diferencia? ¿Otra pregunta? ¿Oye, alguna pregunta? Bueno. Listo. ¿No? Ese silencio quiere decir que sí. ¿Entendieron? Sí, profe. Ok, entonces ya saben que comunicación e información no es lo mismo. Y vamos a ver entonces voy a entrar a hablarles un poco de estas dos como conceptos que son sociedad de la información versus sociedad del conocimiento. Entonces, ahí tendríamos que decir bastante. Pero realmente esto es un tema político, ¿sí? Entonces, Daniel Bell, por allá en el 73, habla en el advenimiento de la sociedad industrial, de algo de sociedades basadas en el conocimiento. Él empieza a hablar de eso, por allá, imagínense, 30 años antes, casi que se acabe el siglo pasado, y obviamente lo posiciona desde un lado económico, ¿no? Y empieza a hablar que la información es lo que le va a dar poder, digamos, a las sociedades en un futuro. Ese término se quedó ahí como en los 70, en la nebulosa durante los 80 y en los 90, ya a 10 años de cambiar de siglo, estos nuevos poderes, ¿sí? O estos grandes poderes que serían, por ejemplo, como los grupos que más digamos que manejan, o estas grandes organizaciones, podríamos decir, que manejan políticamente el mundo, empiezan a retomar, ¿sí? Lo que sería
esta idea de TSI, que primero que se decía así, Tecnologías de Comunicación, Información e Internet, y ya en 1995 la Agenda de los Siete. Ustedes saben que hay un grupo de poderosos, ¿no? De los países más poderosos del planeta. ¿Cuáles son? ¿Qué banderas hay ahí? Pues los veo ahí en geografía. ¿Qué banderas hay ahí? ¿Cuáles son los 7? Estados Unidos, Estados Canadá, Unidos, Canadá. ¿Qué banderas? Japón, Italia, Japón, A ver, después de Canadá, a ver, Francia, Francia, luego sigue. Alemania, o es ¿Cuál es? Luego sigue qué bandera después de Francia. Y, ¿Cuál es? Alemania, Alemania, Italia, Japón y Japón y Reino Australia, Unido. ¿no? Reino Unido, ajá, Inglaterra, ajá, listo. Entonces ese grupo de los 7 chicos, ellos son un país muy poderoso que empieza a definir políticas y empieza a pensarse en este nuevo siglo y empieza a pensar en esta sociedad, digamos, que va a estar interconectada. Ellos ya, digamos, lo venían planeando, la comunidad como tal europea, la comunidad europea que pues se une, digamos, para generar políticas para todos los países que hacen parte de ella. La OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una de las más fuertes y que da unos lineamientos para todos estos países en cuanto a temas de economía. Naciones Unidas, obviamente, como la gran ONG, y el Banco Mundial. Entonces ellos empiezan a hablar y empiezan a resurgir el término. Y digamos, de estas reuniones dicen, no, se hace necesario hacer unas grandes cumbres donde se definan las políticas de información y así es así como en 1998 dicen que en el 2003 y en el 2005 se harán unas grandes cumbres mundiales de la información que se hicieron, ¿sí? En Ginebra y en Túnez. Bueno, esto ya casi no existe esa información por ahí, pero se realizó. Y estas como estas grandes cumbres, como se hacen las cumbres económicas, ¿no? No sé si han escuchado, pues obviamente no es para todo el mundo, es para los países llamados que hacen parte, digamos, de estos, y para sus presidencias o para sus gobiernos, ¿no? Entonces, en estas grandes cumbres se empezó a debatir el tema de sociedad de la información y cómo políticamente, ideológicamente iba de la mano pues de todo lo que sería la globalización neoliberal, obviamente cómo la posibilidad de que la tecnología pues y la información abriera todo este tema de la economía mundial, ¿sí? De los mercados y pues su objetivo era acelerar el mercado mundial para que sea abierto, para que sea autorregulado. Bueno, digamos que siempre el tema económico es el que domina. Pero que digamos que otros movimientos había, o sea, también UNESCO, que es como la parte un poco más que mira la educación, la cultura, pues decía, bueno, hay otra opción y UNESCO empieza como a abrir el espectro un poco hacia sociedad digamos, del conocimiento. Entonces, digamos que no es una sustitución como tal de términos, sino es entender que el conocimiento de alguna manera es el centro de esta sociedad que obviamente se relaciona con el crecimiento económico, pero también con un desarrollo de la sociedad en miles de campos, que no solamente es lo económico, sino lo cultural, lo educativo y lo social, ¿no? Eso es algo de lo que decía Abdul Hakim Khan, que fue el subdirector de comunicación de Naciones Unidas. Hay discusiones que se plantean desde diferentes autores chicos, como lo ha hecho Manuel Castells, ¿no? Entonces Manuel Castells dice que él propone un término que dice que él prefiere sociedad informacional, porque indica pues que es como el atributo de esa organización que genera, procesa y transmite datos, que hay una retroalimentación, digamos, que se va acumulando en la sociedad para el uso y que se centra en la fuerza, en la mente humana como, ¿sí? como lo productivo en este caso. Entonces, y da pues como también su idea sobre, o su concepto sobre sociedad de conocimiento, ¿sí? Diciendo pues que esta sociedad pues se altera a partir de la revolución tecnológica y que se centra en el proceso, generación de conocimiento y de tecnología. Hay un economista, pues, famoso, Yves Courrier, que habla se centra en sociedad de la información, centrado mucho desde el contenido del trabajo, de los procesos, digamos, de procesar, captar y comunicar información, y de igual manera, pues, desde su visión económica, la sociedad de conocimiento son agentes económicos que vienen siendo calificados altamente para su trabajo. Entonces,
son posiciones que se ponen en estas cumbres como en discusión, pero casi siempre cuando hay estas grandes como cumbres, la sociedad civil, o sea, los de a pie, como la gente que tiene, se moviliza socialmente frente a los temas, que no pertenece a los gobiernos. Mamá, ¿dónde está mi tablet? Disculpe. Entonces, empieza como a generar, ellos casi siempre que hay estas cumbres mundiales, empieza en el mismo lugar o pues digamos que en la misma, se reúne pues como la sociedad civil y empieza como a discutir lo que, o un poco a contrariar o a plantear otras posiciones frente a lo que se hace en estas grandes cumbres de poder. Entonces, habían como, hay como dos paradigmas. Entonces, está el paradigma como de la tecnología y desarrollo centrado en la tecnología, y como la que va a generar el orden social y va a ser el modelo de desarrollo económico por un lado, ¿sí? Que es como lo que se enfocaba, pues, estos grandes, digamos, como sectores del poder en el mundo. Mientras otra habla también, es como que es el otro lado, la sociedad civil habla de, bueno, necesitamos un nuevo desarrollo, o sea, que la tecnología sirva también para el desarrollo humano, ¿no? Que este predominio de la información, la comunicación y en el conocimiento, que está centrado en la economía, pero que también ayude como a mejorar las actividades humanas y que ayude a ser un poco más equitativo en temas como la justicia social y los derechos humanos. Entonces ahí como que están como las dos visiones, ¿no? El paradigma muy tecnológico y frente al desarrollo humano. Ahí están como esos dos conceptos. Estas grandes organizaciones pues tienen, obviamente, se van aproximando a lo que ellos desde su visión y desde su razón de ser revisan que debe ser esta nueva sociedad. Entonces dicen, bueno, una sociedad para el Banco Mundial, que es en la nueva economía del conocimiento, es creado, adquirido, transmitido, utilizado con mayor efectividad por los individuos, las organizaciones, para promover ¿qué? Desarrollo económico mundial. Banco Mundial, ustedes ya saben que es al que le demos toda la plática. Y pues la OCDE, como esta organización que traza los lineamientos en cuanto a desarrollo económico de todos estos países, pues dice que son todas esas actividades basadas en producción, distribución y uso del conocimiento y información, apoyadas obviamente por la ciencia y el avance de las tecnologías. ¿Listo? Eso fue como lo que ellos empiezan. Entonces, como ¿en qué sociedad? ¿O será que son dos sociedades? ¿Serán dos puntos de vista? Entonces, realmente esta sociedad del conocimiento, ¿sí? Es una sociedad, dice la Organización de Estados Americanos, que es la que necesita competir y dice, tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno. Es una sociedad, digamos, bien educada, que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar innovación, espíritu empresarial y dinamismo de economía. Entonces miren que chicos, que todas estas ideas de los últimos, quizás de las últimas décadas, frente a todo lo que sería como el tema del espíritu empresarial y ser emprendedores, no es como ideas que nacen simplemente del desarrollo personal y esto, ¿no? Hay unas políticas ahí que vienen de fuera y eso siempre, y pasa lo mismo con la tecnología y el desarrollo, o sea, son políticas que no es desde este país, desde fuera empiezan a inculcar y digamos que entran a ser hasta parte de los currículos, ¿no? De formación. ¿Cuál es la principal, pues digamos, como ventaja de esta nueva sociedad del conocimiento? Digamos que, como les decía, pues que el conocimiento es el que predomina, el que se explota, el que está generando, digamos, los cambios, que la riqueza está, como vemos, ustedes veíamos pues en el documental gente joven que con sus ideas de tecnología, pues los que son millonarios, tienen, a veces no alcanzan ni los 30 años para hacerlo, ¿no? Porque su dinero o lo que hacen se sustenta a partir de las ideas y no en una habilidad física como quizás se veía en el pasado, ¿no? O en otro momento histórico, que la aplicación de la tecnología en estas ideas es la que va a generar más riqueza, ¿sí? Más que la simple mano de obra o una transformación de una materia prima, porque son servicios de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, cualquiera de estas ideas de lo que puede ser éxito hoy en día, pues está seguramente relacionado con la tecnología. No hay productos tangibles, ¿sí? Y lo que se requiere realmente, y vuelvo y les digo,
para el ejercicio era muy importante es que se desarrollen habilidades, competencias de interpretación y de traducción de la información. Entonces, eso no solamente lo digo yo, ya ven que está dicho. Entonces ahí como que nos pone un poco como a jugar. ¿Qué pasa, qué pasa en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, mientras los otros están pensando en desarrollo tecnológico, del conocimiento, en que lo que se exporta es el conocimiento, pues uno se la exportación de lo que sería de los productos basados en conocimiento, pues entre estas, bueno, estas fechas de hace como, de hace ratico, pues son pocas, ¿no? O sea, en comparación a lo que importamos, o sea, consumimos más conocimiento de fuera y eso tiene que ver con la tecnología, obviamente, tiene que ver con toda la automatización de las diferentes industrias, que es lo que realmente entonces, digamos, como la gran crítica a los investigadores, de los que hacen conocimiento en nuestro país, es porque nos invierte realmente para que no tengamos que estar consumiendo, digamos, de fuera, ¿no? Todo lo que viene pasando, ustedes saben, por ejemplo, yo no sé si, pues, qué tan noticiosos son, por ejemplo, que la universidad, que se crearon, por ejemplo, respiradores en, en la pandemia que fueron donados y que los dejaron por allá perder porque los había creado una universidad, digamos, como, creo que fue la Nacional o la Sabana o algo así. ¿Mm? O temas en por qué, pues, digamos, no se invierte en el desarrollo de propuestas un poco más locales en diferentes términos, ¿no? Salud, educación, y todo tiene que ser a veces como consumimos un poco más lo extranjero, todo, ¿no? Los modelos, todos estos programas también que utilizamos. Entonces, que digamos que frente a estos debates, ¿no? Entonces había como, ¿cierto? Como qué pasa alternativamente cuando todo no se centra en la economía, ¿sí? Entonces, Adama Sameseku, una india, decía que para entender el concepto, digamos, de sociedad de la información, era entender que no era solamente una información que se difunde y se comparte, sino más bien de una sociedad que quiere comunicar de otra manera y compartir un saber. Y realmente entonces en ese momento decían, bueno, entonces no es información, es conocimiento, entonces realmente es una sociedad que quiere compartir saberes y es que hoy en día, yo lo que les digo, o sea, yo puedo saber algunas cosas, pero no me las sé todas, es imposible, o sea, ningún profesor hoy en día puede decir con toda la cantidad de información que existe, realmente, o sea, tenemos líneas de trabajo y demás, pero seguramente son saberes compartidos y que tenemos que aprender a construir esa inteligencia colectivamente, ¿no? Conectar con esos conocimientos que todos ustedes también tienen. ¿Listo? Y finalmente, pues, brechas digitales, como lo decía Jesús Martín, que ya lo he hablado, que son de igual manera brechas sociales. Lo vimos en la clase pasada hablando de Latinoamérica, lo vimos hoy cuando hablamos también de los consumos de Internet en nuestro país. Y quizás si hiciéramos un estudio parecido en Cali, también encontrábamos que una brecha digital tiene que ver con también una brecha social, ¿no? Porque pone en juego, esa dice Jesús, la capacidad de respuesta, de adaptación para adquirir ese capital informacional, ¿no? Lo que yo les decía en clases pasadas, esa posibilidad de aprender a aprender. Y finalmente lo líquido, no sé cuántos de ustedes sepan quién es Zygmunt Bauman y hayan leído o Amores Líquidos, que es un librazo, además muy para la época, o la modernidad líquida de una sociedad que es como lo que decía al final un poco el video, chicos, una sociedad que no tiene como una forma, que está cambiando, que no es un solo rumbo el que toma, ¿no? Que está modificándose, transitando y que nos hace vivenciar como un espectador en espacios que están en construcción, ¿no? Ese tiempo y espacio que a veces se nos ha modificado tanto, o sea, aquí porque nos obliga pues a esta presencialidad de Internet, pero ustedes saben que realmente la educación virtual no tendría que ser así como que todos nos conectamos a la misma hora y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque se supone que deberíamos aprender cada uno en el espacio que esté como adecuado y en el momento en que cada uno, o sea, no sé si antes de que estuviéramos encerrados habían tenido la oportunidad de aprender virtualmente algún curso o algo así.
pero pues a eso se refiere, ¿no? La tecnología pues nos modifica los tiempos también y espacios ¿qué? De, de aprendizaje, es así, ¿no? Es real. Bueno, chicos, entonces, ¿qué más les tengo que decir? ¡Ay, sí, verdad! La retroalimentación, se me olvidaba. Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a dejar este ejercicio de retroalimentación que me sirve a mí para saber, pues, un poco qué aprendieron estos 2 días. No es un examen, pero sí quiero que lo hagan todos. ¿Listo? Entonces, vamos a... vamos a hacer un ejercicio en el cual quiero que me compartan, en el cual quiero que me compartan 3 ideas que hayan aprendido o que les hayan quedado de estos 2 días de clase y si tienen una pregunta. ¿Listo? Entonces, les voy a poner el Smart para que vuelvan a entrar. Lo activo. Ya está activado. Van a entrar al Hello Smart con mi mismo código 840-484 y vamos a hacer ese ejercicio. Lo van a hacer, digamos, de aquí. Voy a ir llamando a Lisa que se acabe la clase. Bueno, yo lo dejo un rato abierto porque sé que hemos tenido problemas de comunicación hoy, que todos no están escuchando bien. Pero hagan el ejercicio, también lo voy a mandar al WhatsApp y lo socializamos la próxima clase. O sea, quiero que me digan 3 cosas que hayan aprendido hoy, entre la clase. Y, profe, yo estos días no me pude conectar y no sé dónde se suben las clases. Pues yo les mando, es como el link casi siempre al ¿qué? Al WhatsApp, pero con mi correo, pues digamos, está en el canal de mi correo de la UAP. Listo, ahorita estaba como subiendo. Entonces quiero que vayan entrando. Listo. Y vayan haciendo, bueno, 3 ideas que le generan. Bueno, y una pregunta, si la tienen, ¿no? Si la tienen, de pronto también. Profe, ahí ya queda guardado pues lo que respondamos. Sí, ahí ya queda guardado. Yo tengo todo eso, ya queda guardado cuando... Yo ya les digo, vayan haciéndola mientras voy a abrir el WhatsApp para también mandárselos por ahí, pues, por de pronto si no están conectados, si tienen problemas y todo, que sé que han tenido como muchos problemas hoy. Listo, esperen, voy a hacer algo. Voy a hacer algo para poder manejar exacto, voy a compartir solo esa. Ajá, listo, para poderme... listo, ahí ya, lo volví a compartir y... poder manejar aquí este tema. Sí, entonces van 5 estudiantes, ustedes van entrando, ponen, ya lo manejamos el otro día, ¿no? Ya lo habían manejado también en otro. Me aparece la pantalla en negro, ok, ven a ver, yo miro. Creo que yo ya lo había activado. Listo. Ajá. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, pero los estoy viendo. Está Alejandra ya conectada, Ángela, Christopher. Traten de ponerme el nombre y apellido. Y Juan Daniel. Sí, yo lo voy a dejar abierto. Pueden abrirlo desde el celular, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, por ejemplo, Alejandra, ahí ya están conectados. Ellos cuando acaban, pues ya me sale cliqueado. Ajá. Entonces, ahí pueden poner los datos. Que no te abre el Chrome, pero se supone que debe abrir hasta del celular, ¿no? Chiquillos, ¿qué dicen? Bueno,
traten de hacer ejercicio porque es que, o sea, más allá que sea como una cosa de nota y eso, a mí me sirve de retroalimentación, ¿no? Como para saber, bueno, si logré el objetivo de que tengan un contexto sobre esta sociedad. Esto, y, yo no decía en el PC. A mí no me hablen Chrome. Ya, yo decía en el PC, ok. Miren a ver si también, porque yo sé que puede servirles ¿por qué? Tengo dudas de llamar hoy a lista porque creo que hay muchos que no han tenido problema. Yo no voy a llamar a lista hoy, ¿cierto? No, ¿hay problema en que no llame a lista hoy? ¿Qué dice? No, profe. Pues no sé. Pues es que creo que hoy han tenido como muchos problemas, varios para conectarse, que me han escrito, que no, y pues me parece como, pues me da un poco como a veces de... Entonces, digamos que no voy a llamar a lista, creo que exacto, hoy tuvimos como muchos problemas. Profe, hola, qué pena. Dime, Es que ya estoy intentando llenar aquí y, o sea, en los cuadritos blancos donde debo escribir. sí, o sea, Qué como pena. que exacto, las ideas, o sea, como que te sale el Pero textico. no me dejan de ir, o sea, me aparece solamente para Po- llenar. pones, pones a mano izquierda como que las herramientas para que te active como la palabrita A para que puedas escribir. Sí, perfecto, profe, gracias. Me ¿Lista? agradezco. ¿Ya te la pillaste? Ok, vale. Listo. Voy a mandarles entonces al WhatsApp también esto. A mí sí me quedó. Bueno, listo. Ahorita ya les digo, ahorita no se van a desconectar, les digo de quién. Quiero mandarles esto al WhatsApp. Ay, esperen que no me ha cargado. Que no me ha cargado todavía. Listo. Ay, vale. Listo. Deben poner tres cosas que aprendieron y una pregunta si tienen. Les voy a mandar una foto porque es como que está muy, muy lento. Es el internet en general. Miren que está mi celular. Profe, una pregunta. Es que no sé si sea el único, pero trato de meterme ahí y me aparece otra cosa. Creo que me toca que ingresar. Me parece que es ingresar desde una cuenta. No, pero entonces tenés que ingresar al comienzo, Daniel, como invitado. No, es que no me aparece como invitado tampoco, es raro. Porque No, o sea, casi siempre como que entra uno, ¿cierto? Pero es así, ¿cierto, chicos? Es a mí me Smart. aparece inicia ya, prueba, algo así. Hellosmart.com. Sí, pero creo que es así, ¿no? Parece hellosmart.com. Mira a ver si lo es smart.com. Pues a mí, yo lo estoy haciendo aquí como de el celular, porque obviamente si entro en el computador, pues me entra como a mi cuenta de... Es que este internet está súper lento. No sé cómo ingresar. Entonces, pon hellosmart.com y te debe entrar a una página. Bueno, es que... Te debe entrar como algo así. Como algo que dice como unirse a una nueva clase o algo así, ¿no? ¿No les entra esto? Cuando hunden Hello Smart. No, ya, creo que ya, creo. De pronto, si todavía estaban en otro ejercicio, tienen que salir. Entonces, Creo que ya sé. unirse a una nueva clase y ahí ponen el 84484. Listo.
Profe, uno le da a entregar y eso ahí ya Sí, tengo que ajá, estar. ya voy a revisar en este momento cuáles. Sí, pues aquí me aparecen como cliqueados a veces cuando lo terminan, pero entonces, pero a veces no es siempre. Entonces, por ejemplo, Adriana ya me aparece, aporte. A L no sé quién es, no me aparece nada. Alejandra Bermúdez, aparece ya su aporte. Alejandro Rubio, esperen que está cargando, todavía no me aparece nada. Ángela, todavía no me aparece nada. Angélica Rey, listo. Catalina González, creo que ya acabó, muy bien. Cuando aparece el, digamos, Profe, ¿hay que hacer esto Christopher. ya o lo podemos hacer más tarde? Es que ya tengo otra clase. Bueno, ok, no, pues lo puedes hacer. Voy a dejarlo abierto, no lo voy a cerrar todavía. Es que ya tengo otra clase. Ok, La listo. Estoy como revisando quiénes lo han hecho. Sí, bueno, ahí ya me aparece. Y de Juan Daniel. ¿Listo? Bueno, voy a detener, ya está.